Joel Osteen ha cimentado su reputación y su ministerio sobre mensajes de fe, esperanza y optimismo. Pero en su famoso podcast, Joe Rogan ha estado revelando lo que realmente está sucediendo detrás de los sermones y los libros más vendidos de Osteen. Mucha gente no sabe que debajo de la imagen pulida de Lakewood Church se esconde una tormenta de controversias, desde prácticas cuestionables para generar riqueza hasta enseñanzas superficiales. Joe Rogan ha estado investigando en profundidad estos temas, arrojando nueva luz sobre lo que ha estado sucediendo. ¿Qué reveló exactamente Rogan y qué podría significar para el legado de Osteen? Quédese con nosotros mientras exploramos la verdad detrás de una de las figuras religiosas más comentadas de Estados Unidos. La opinión de Joe Rogan sobre Osteen está llamando la atención. La Iglesia Lakewood en Houston, Texas, es un enorme lugar de culto para millones de personas en todo el mundo, pero recientemente ha estado en el centro de las críticas de Rogan, con Osteen en el centro de todas ellas. Cuando Joel se convirtió en el líder de la iglesia en 1990, y 9 la convirtió en una de las congregaciones cristianas más grandes del planeta, con una asistencia semanal que superaba los 40,000 fieles y millones más que la sintonizaban por televisión y en línea. Pero como señala Rogan, uno de los momentos más inolvidables en la historia de la iglesia se produjo durante el huracán Harvey. Este desastre natural golpeó duramente a Houston, dejando a miles de personas sin hogar, pero la iglesia se negó a abrir sus puertas para ayudar a los evacuados. Los refugios locales se apresuraron a ayudar a los necesitados, pero las puertas de Lakewood permanecieron cerradas. Y eso fue solo la punta del iceberg en lo que respecta a las controversias en torno al ministerio de Osteen. La iglesia de Lakewood cuenta con un enorme estadio con capacidad para 16,000 personas. Pero cuando Harvey azotó Houston con lluvias récord, muchos pensaron que la iglesia daría un paso adelante y ofrecería refugio a los residentes desplazados de la ciudad. En cambio, Rogan destacó varias acusaciones en línea, sugiriendo que la iglesia retuvo la ayuda de los lugareños desesperados. Esto se convirtió en una gran noticia porque Lakewood es una de las iglesias más grandes del país, lo que hace que la situación sea aún más impactante. Siga leyendo para descubrir más sobre los escándalos que han sacudido a esta iglesia hasta sus cimientos. Al principio, los funcionarios de la iglesia afirmaron que Lakewood estaba cerrada porque las tormentas habían hecho imposible el acceso. Pero luego comenzaron a circular fotos en línea que mostraban que, de hecho, la iglesia era accesible a pesar de los reclamos de inundaciones. Joe Rogan no se contuvo y acusó a Osteen de no estar a la altura de los valores cristianos de caridad y compasión que a menudo predica. En respuesta, la iglesia de Lakewood explicó que el edificio había sufrido algunas inundaciones, lo que retrasó su capacidad para albergar de forma segura a los evacuados. Prometieron abrir las puertas una vez que los demás refugios estuvieran llenos. Pero esta excusa no les sentó bien a muchos. Los críticos, incluidos periodistas y comentaristas, rápidamente calificaron de cuestionable el razonamiento de la iglesia, lo que empeoró aún más la situación para Osteen. Finalmente, la iglesia abrió sus puertas y dio cobijo a cientos de evacuados. Pero para entonces, la reputación de Osteen ya estaba dañada. Esta controversia desencadenó una tormenta mediática y Osteen se convirtió en el blanco de críticas generalizadas a nivel nacional. En cuestión de días, podcasters como Joe Rogan y medios de comunicación como CNN lo criticaron por no estar en contacto con las necesidades de su comunidad. Pero eso no fue lo peor. Lo que sorprendió a muchos fueron los comentarios iniciales de Osteen, instando a las víctimas a superar la mentalidad del pobrecito. Si bien estas declaraciones probablemente tenían la intención de ser motivadoras, resultaron despectivas y fuera de lugar, y solo agregaron leña al fuego de las críticas. Hicieron que la gente se preguntara si Osteen realmente entendía las dificultades de la gente común. Las repercusiones de este escándalo trascendieron más allá de la iglesia Lakewood. Muchos comenzaron a reconsiderar el papel de las mega iglesias, particularmente en tiempos de crisis social. Siga leyendo para obtener una imagen más clara de la reacción del público y de cómo se desarrolló todo. Muchas personas creían que la iglesia Lakewood estaba en una posición privilegiada para ayudar de inmediato durante la tormenta, pero decidieron no hacerlo. Sin embargo,
Algunos defensores de la Iglesia argumentaron que la Iglesia simplemente no podía haber previsto los desafíos logísticos que planteó el desastre. Señalaron que los desastres naturales son impredecibles y que la Iglesia se había estado preparando para evacuar. A pesar de estas explicaciones, el daño a la imagen pública de la Iglesia ya estaba hecho. Si bien el huracán Harvey fue un punto de inflexión importante para el pastor Osteen, no fue la única crisis que le generó críticas públicas. Durante la pandemia de COVID-19, muchas instituciones religiosas enfrentaron desafíos para adaptarse a las nuevas pautas de seguridad. La iglesia Lakewood rápidamente cambió a servicios virtuales, lo que en general fue elogiado. Pero a medida que se relajaron las restricciones, comenzaron a surgir más preguntas sobre la transparencia financiera de la iglesia. Los informes revelaron que Lakewood había recibido un préstamo de $4 millones en virtud del Programa Federal de Protección de Cheques de Pago, PPP, por sus siglas en inglés, parte del plan de ayuda para la pandemia. Aunque la iglesia finalmente devolvió el dinero, muchas personas se sorprendieron, especialmente aquellas que no tenían idea de que la iglesia se había beneficiado del préstamo. Osteen enfrentó críticas por el préstamo, a pesar de que aclaró que no recibe un salario de Lakewood. Pero las críticas no terminaron allí. La situación también generó dudas sobre la forma en que las megaiglesias, como Lakewood, pueden beneficiarse de fondos públicos sin mucha divulgación, a pesar de su estatus de exención de impuestos. Otro problema que surge repetidamente en Lakewood es la mala comunicación de la iglesia, ya sea durante el huracán Harvey o el escándalo de los préstamos PPP. En ambas ocasiones, la iglesia tardó en dirigirse al público, lo que dio la impresión de que Osteen no estaba realmente escuchando las preocupaciones de la gente. Después de Harvey, pequeñas organizaciones con menos recursos lograron ayudar, mientras que una iglesia con vastos recursos permaneció en silencio. De manera similar, la demora de la iglesia en explicar el préstamo PPP antes de la reacción pública puso de relieve las lagunas en su comunicación. Esto es algo que Joe Rogan ha planteado, cuestionando cómo podemos equilibrar el liderazgo espiritual con la rendición de cuentas pública. A pesar de todas estas controversias, Osteen todavía mantiene un gran número de seguidores en todo el mundo, con millones de personas que sintonizan sus servicios en línea. Estas crisis han sembrado la duda y han hecho que muchos se pregunten si Joel Osteen tiene realmente lo que se necesita para dirigir una mega iglesia moderna. La indignación pública a la que se ha enfrentado ha puesto a prueba su resiliencia, obligándolo a encontrar el difícil equilibrio entre ser un líder espiritual y una figura pública en un mundo donde la rendición de cuentas es constante. También es importante destacar el papel que han desempeñado los medios de comunicación en todo esto. Durante la crisis del huracán Harvey, se difundieron videos virales que mostraban áreas de la iglesia Lakewood que no se vieron afectadas por la tormenta, lo que solo avivó la ira del público. Si bien la iglesia luego compartió fotos de áreas inundadas para refutar estas afirmaciones, la impresión inicial de inacción persistió. De manera similar, muchos creen que la cobertura mediática del préstamo PPP por COVID-19 despertó aún más indignación pública sobre las prácticas financieras de las megaiglesias. Algunos consideraron que el préstamo era una prueba de la excesiva riqueza de la iglesia, aunque Lakewood acabó devolviendo los fondos. Estas situaciones ponen de relieve cómo los medios de comunicación pueden amplificar los fallos, aunque las acciones se aclaren más tarde. Estas crisis han puesto a prueba verdaderamente el estilo de liderazgo de Osteen, que siempre se ha centrado en el optimismo y el empoderamiento. Si bien este enfoque le ha ganado una gran cantidad de seguidores, también ha suscitado críticas, en particular en tiempos de dificultades colectivas. Los críticos sostienen que su vacilación a la hora de abordar directamente las controversias lo hace parecer desconectado de las luchas reales de su audiencia. A pesar de todas las críticas, Lakewood Church ha mantenido que ha participado en iniciativas caritativas. Por ejemplo, durante el huracán Harvey, la iglesia albergó a cientos de evacuados y brindó apoyo financiero a las familias afectadas. De manera similar, durante la pandemia de COVID-19, Lakewood donó fondos importantes para las tareas de socorro. Sin embargo, estas contribuciones positivas a menudo no fueron reportadas, mientras que las críticas sobre las respuestas iniciales lentas de la iglesia fueron más fuertes.
Algunos críticos sostienen que la falta de transparencia proactiva ha contribuido a la reputación de Lakewood de tener que actuar con más rapidez en tiempos de crisis. Los partidarios de Joel Osteen sostienen que la labor caritativa de la Iglesia habla por sí sola y no necesita mucha promoción pública. Pero entonces, ¿por qué parece que Osteen tiene más críticos que partidarios? La respuesta está en sus prácticas financieras y en su estilo de predicación. Se avecinan algunas revelaciones impactantes, así que permanezca atento para no perdérselas. El estilo de predicación de Osteen se describe a menudo como el Evangelio de la Prosperidad. Esta teología se centra en la fe, el pensamiento positivo y la generosidad como caminos hacia el éxito personal y financiero. Aunque Osteen no siempre utiliza directamente el término Evangelio de la Prosperidad, sus sermones están repletos de mensajes sobre la abundancia, el favor y las bendiciones divinas. Para muchos de sus seguidores, esto es empoderante y brinda esperanza, orientación y consejos prácticos para alcanzar el éxito. Sin embargo, algunos críticos creen que este enfoque distorsiona las enseñanzas bíblicas al equiparar la dignidad espiritual con la ganancia material. El Evangelio de la Prosperidad ha sido polémico durante mucho tiempo en los círculos cristianos. Muchos predicadores sostienen que simplifica demasiado las verdades espirituales y descuida los mensajes de la Biblia sobre el autosacrificio, la humildad y la ayuda a los menos privilegiados. El enfoque de Osteen tiende a ser optimista y evita las discusiones sobre el sufrimiento, el pecado o los desafíos que conlleva el discipulado. Este enfoque selectivo ha llevado a algunos a acusarlo de promover una versión del cristianismo que prioriza la felicidad personal por sobre el crecimiento espiritual real. Otro ámbito de controversia son las finanzas de Osteen. Prepárese para sorprenderse con algunos datos alucinantes sobre su riqueza. Aunque Osteen insiste en que no recibe un salario de la iglesia Lakewood, sus ingresos por ventas de libros, conferencias y otras actividades lo han convertido en una de las figuras religiosas más ricas del mundo. Su patrimonio neto estimado oscila entre 60 y 100 millones de dólares y vive en una enorme mansión de 1,500 metros cuadrados en Houston, que vale más de 10 millones de dólares. Para muchos, este nivel de riqueza no parece coincidir con la humildad y la sencillez que tradicionalmente se asocian con el liderazgo cristiano. Osteen defiende su lujoso estilo de vida, afirmando que sus ingresos provienen de negocios personales y no de donaciones a la iglesia. Los críticos sostienen que la visibilidad de la riqueza de Joel Osteen socava su credibilidad como líder espiritual y alimenta la percepción de avaricia dentro de la cultura de las megaiglesias. Su lujoso estilo de vida ha suscitado debates sobre el papel de la riqueza en las instituciones religiosas. Aunque la iglesia Lakewood no financia directamente sus gastos personales, su plataforma aumenta su potencial de ingresos. Joe Rogan ha expresado su preocupación sobre si esto crea un conflicto de intereses, sugiriendo que la iglesia actúa esencialmente como una herramienta de marketing para la marca de Osteen. Los medios han destacado con frecuencia el lado comercial de su ministerio, señalando que a menudo parece priorizar las ganancias sobre el cuidado espiritual. Lakewood Church es una organización muy bien organizada, con un equipo de producción profesional, una presencia masiva en los medios y una amplia gama de productos. Los libros, DVD y otros productos de Osteen se promocionan intensamente en eventos de la iglesia y en Internet, lo que genera ingresos significativos. Esto es un gran contraste para alguien que afirma no recibir un salario de la iglesia. Si bien muchas iglesias venden material religioso para apoyar sus ministerios, las iniciativas comerciales de Osteen se destacan por su escala. Sus libros han vendido millones en todo el mundo, con títulos como Your Best Life Now y Become a Better You, que encabezan las listas de éxitos en varios países. Para algunos, su enfoque en la autoayuda y el desarrollo personal difumina la línea entre las enseñanzas espirituales y las charlas motivacionales seculares. Las prácticas financieras de Lakewood también han enfrentado un mayor escrutinio por falta de transparencia. Como organización exenta de impuestos, la iglesia no está obligada a divulgar públicamente sus estados financieros, lo que ha dado lugar a pedidos de mayor rendición de cuentas, especialmente considerando los importantes ingresos que la iglesia obtiene de donaciones, ventas y entradas para eventos e incluso préstamos federales
como los fondos de ayuda para el COVID-19. El enfoque de Osteen ha atraído críticas tanto de observadores seculares como de la comunidad cristiana. Algunos pastores y teólogos lo acusan de diluir el mensaje del Evangelio para atraer a un público más amplio y a menudo más rico. Pero no es solo Joe Rogan quien ha criticado a Osteen. El próximo crítico que vamos a revelar seguramente te dejará sin palabras. Joel Osteen ha enfrentado duras críticas no solo de los medios de comunicación, sino también de otros predicadores. Uno de sus mayores críticos es el pastor evangélico John MacArthur, quien ha calificado las enseñanzas de Osteen de superficiales y antibíblicas. MacArthur sostiene que Osteen prioriza el beneficio personal por sobre la profundidad espiritual, algo con lo que muchos otros pastores también están en desacuerdo. Por ejemplo, Osteen ha sido criticado por evitar hablar de temas difíciles como el pecado, el arrepentimiento y la salvación, y ofrecer en cambio un mensaje más universal. Este enfoque ha llevado a algunos a preguntarse si sus sermones reflejan verdaderamente los valores fundamentales del cristianismo o si son simplemente una versión para sentirse bien diseñada para atraer seguidores. Si bien la imagen pulida de Osteen y sus mensajes edificantes le han ganado la admiración de millones de personas, también lo han convertido en un blanco privilegiado para los críticos. Polémicas de alto perfil como su respuesta al huracán Harvey y el préstamo PPP por COVID-19 han retratado a Osteen como alguien más centrado en las ganancias que en el cuidado pastoral. Tal vez te preguntes por qué Joel Osteen se ha convertido en un blanco tan frecuente de críticas. Parte de la razón es la creciente reacción negativa contra las megaiglesias en general, debido a su tamaño, riqueza y operaciones de estilo corporativo. Como una de las figuras más famosas del cristianismo moderno, Osteen es un blanco fácil para estos ataques. Su visibilidad significa que cualquier error que cometa se amplifica rápidamente, especialmente porque las redes sociales y los medios de comunicación están ansiosos por analizar sus acciones y declaraciones. Aquí está el giro. A pesar de todas las controversias, Osteen y la Iglesia Lakewood han participado en varias iniciativas de beneficencia. La Iglesia ha donado millones para ayuda en casos de desastre, programas comunitarios y otras causas. Sin embargo, los críticos sostienen que estas iniciativas de beneficencia suelen recibir menos atención que las controversias de la Iglesia. Afirman que estas contribuciones son pequeñas en comparación con la cantidad de dinero que la Iglesia destina a sus emprendimientos comerciales. Después del huracán Harvey, la Iglesia Lakewood intervino para ayudar distribuyendo asistencia financiera y suministros a las familias afectadas. La Iglesia también ha financiado becas, campañas de recolección de alimentos y otras iniciativas destinadas a apoyar a las comunidades desfavorecidas. Pero a pesar de estos esfuerzos, los críticos sostienen que la filantropía de Lakewood es pequeña en comparación con sus enormes recursos financieros y su potencial de ingresos. La verdadera tensión en el centro de las críticas contra Joel Osteen radica en el equilibrio entre su fe y su fama. Como líder espiritual con una plataforma global, tiene que satisfacer las expectativas no solo de su congregación, sino también de sus críticos y del público en general. Este equilibrio es difícil y, cada vez que Osteen comete un error, se enfrenta a un ataque inmediato centrado en su riqueza, influencia y prominencia. Como muchos pastores en todo el mundo, Osteen está tratando de mantenerse auténtico y fiel a su fe mientras trabaja en un entorno religioso altamente comercializado. A pesar de las críticas constantes, los partidarios de Osteen se mantienen firmes en su defensa. Sostienen que el impacto positivo de su mensaje y sus contribuciones superan con creces sus defectos. Una de sus mayores virtudes es su capacidad de inspirar esperanza y optimismo, especialmente en tiempos difíciles. A través de sus sermones, servicios televisados y libros, Osteen habla de perseverancia, superación personal y confianza en las bendiciones de Dios. Para muchos, esta positividad sirve como un salvavidas durante sus propias luchas, ya sean problemas de salud, problemas financieros o relaciones rotas. El mensaje de Osteen resuena en personas de todo el mundo, especialmente en aquellos que no son fanáticos del estilo tradicional de predicación de fuego y azufre. Se centra en el amor, el perdón y la generosidad de Dios,
atrayendo a personas que de otra manera podrían haberse alejado de la iglesia. Uno de sus talentos más destacados es su capacidad para simplificar ideas teológicas complejas y presentarlas de una manera edificante y de fácil digestión, haciendo que la espiritualidad resulte accesible para todos. Los partidarios de Joel Osteen también sostienen que su enfoque en el Evangelio de la prosperidad no tiene que ver con la avaricia, sino con empoderar a los creyentes para que reconozcan el potencial que Dios les dio en un mundo duro y cínico. Sus sermones alientan a las personas a verse a sí mismas como dignas del éxito y la felicidad, en consonancia con su creencia en un Dios benévolo que quiere lo mejor para ellas. Sus seguidores consideran que su negativa a centrarse en el pecado o en la condenación eterna es un cambio cultural en el cristianismo, que prioriza el estímulo sobre el miedo, y lo consideran una evolución de la fe en lugar de una dilución de la misma. También sostienen que el estilo de Osteen se dirige a un público moderno y, al mismo tiempo, se mantiene firme en los principios bíblicos. Uno de sus principales logros es la magnitud de su ministerio. Bajo su liderazgo, la Iglesia Lakewood ha crecido hasta convertirse en una de las congregaciones más grandes del mundo, con más de 50,000 asistentes a los servicios semanales y millones más que los sintonizan en línea o por televisión. Su alcance global le permite difundir su mensaje de esperanza a personas que de otra manera tal vez nunca lo habrían escuchado. Sus transmisiones llegan a más de 100 países y sus plataformas de redes sociales amplifican sus enseñanzas a millones de seguidores. Este amplio alcance le permite a Osteen conectarse con personas de todos los ámbitos de la vida, cruzando fronteras culturales y geográficas. Sus partidarios sostienen que su capacidad para adaptar las enseñanzas cristianas tradicionales a un público global es impresionante. Mientras que los críticos se centran en las lagunas percibidas en los esfuerzos caritativos de Osteen, sus partidarios señalan varios ejemplos de los programas de extensión de la Iglesia Lakewood, incluidos los bancos de alimentos, la ayuda en caso de desastres y el apoyo a familias en dificultades. Estas iniciativas han tenido un impacto real, tanto en Houston como en otros lugares. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, la Iglesia Lakewood Church se asoció con organizaciones locales para distribuir suministros y asistencia financiera. De manera similar, tras el huracán Harvey, la Iglesia proporcionó refugio, alimentos y ayuda financiera a cientos de familias desplazadas. Los seguidores de Joel Osteen ven estas acciones como una prueba del compromiso de Osteen con la fe, aunque a veces estos esfuerzos se ven eclipsados por las críticas constantes. Muchos de los seguidores de Joel Osteen rechazan la idea de que su riqueza y su estilo de vida entren en conflicto con su papel de pastor. Para ellos, su éxito financiero es visto como un testimonio vivo de la eficacia de su mensaje y del valor de su trabajo. Osteen ha declarado que sus ingresos provienen de las ventas de sus libros y de sus conferencias, no de donaciones a la iglesia, lo que sus partidarios consideran una distinción importante. Además, los defensores del Evangelio de la prosperidad sostienen que la riqueza, cuando se utiliza de manera responsable, no es intrínsecamente mala. Creen que el éxito de Osteen le permite llegar a más personas y financiar iniciativas benéficas. Para muchos, su estilo de vida es visto como un reflejo de las bendiciones de Dios y las realidades de vivir en Cristo. Los libros de Osteen han vendido millones de copias en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los autores religiosos más exitosos de su tiempo. Títulos como Tu mejor vida ahora y Yo declaro ofrecen consejos prácticos para alcanzar metas personales y espirituales. Estos libros combinan mensajes personales, referencias bíblicas y consejos motivadores, creando un modelo para que los lectores mejoren sus vidas. Los testimonios de los lectores a menudo destacan cómo los escritos de Osteen los han ayudado a superar la depresión, iniciar negocios, reparar relaciones o fortalecer su fe. Para muchos, estos libros sirven como complementos valiosos a sus sermones, ofreciendo una versión más profunda de sus enseñanzas. La prominencia de Osteen en la cultura popular es otro factor que sus seguidores consideran una fortaleza. A diferencia de muchos líderes religiosos que actúan en comunidades más aisladas, Osteen se relaciona activamente con los medios de comunicación tradicionales y la vida pública. Ha aparecido en programas de entrevistas,
Ha colaborado con organizaciones seculares y ha participado en eventos de alto perfil, llevando su mensaje a audiencias que normalmente no se interesarían por el contenido religioso. Su voluntad de tender puentes entre la fe y la cultura se considera una de las razones principales de su éxito. Los partidarios de Joel Osteen sostienen que su estilo de vida accesible y su facilidad para relacionarse con los medios de comunicación lo convierten en un embajador eficaz del cristianismo en un mundo cada vez más secular. Aprecian su capacidad de conectar con personas fuera de los entornos eclesiásticos tradicionales, considerándolo una herramienta valiosa para difundir su mensaje. Una de las cualidades más elogiadas de Osteen es su énfasis en la inclusión. La iglesia Lakewood da la bienvenida a personas de todos los orígenes y los sermones de Osteen rara vez abordan cuestiones divisivas como la política o las controversias sociales. Este enfoque le ha permitido construir una congregación diversa que prospera en Houston y atrae a una audiencia global. Sus seguidores destacan esta inclusividad como un sello distintivo de su ministerio y atribuyen gran parte de su éxito a ella, al evitar temas polarizadores. Crea un ambiente en el que las personas se sienten cómodas creciendo en su fe sin temor a ser juzgadas. Este enfoque en la unidad y la aceptación lo ha hecho popular entre las personas, que se sienten heridas o alejadas de las congregaciones cristianas más tradicionales. Otro punto clave a favor de Osteen es el impacto positivo que sus enseñanzas tienen en la salud mental y emocional. Su enfoque en el optimismo. La gratitud y el autoempoderamiento se alinea con los principios de la psicología moderna, lo que hace que sus mensajes sean particularmente atractivos en un mundo estresante y desafiante. Los partidarios a menudo citan cómo los sermones de Osteen los han ayudado a lidiar con la ansiedad, la depresión y otros problemas de salud mental, al alentar a los oyentes a centrarse en sus bendiciones y confiar en el plan de Dios. Osteen ofrece un marco para desarrollar la resiliencia y mantener una actitud positiva. Este enfoque en el bienestar mental es especialmente relevante en una sociedad que enfrenta tasas crecientes de estrés y agotamiento.